Queremos evaluar la integral doble sobre la región R definida aquí identificándola como el volumen de un sólido. Observe cómo la región de integración R es una región rectangular definida donde X está sobre el intervalo cercano de 0 a 4e, y está sobre el intervalo más cercano de 0 a 3. Primero esbocemos la región de integración en el plano sí que se muestra aquí. Entonces X está en el intervalo de 0 a 4e y está en el intervalo de 0 a 3 que nos da esta región rectangular en el plano sí. A continuación, observe cómo la función integrando f igual 2x no es negativa en toda esta región. ¿Cuál es la razón por la cual esta integral doble es el volumen del sólido? Si la función fuera negativa sobre esta región, no podríamos interpretar esto como volumen. Echemos un vistazo a esto gráficamente. F igual 2x se representa aquí en azul. Si miramos hacia abajo en el plano sí, esta es la región de integración, por lo que nuestra integral doble nos da el volumen debajo de este plano azul sobre el plano sí sobre esta región. Observe cómo este sólido sería un prisma triangular recto. Ahora sigamos y encontremos el volumen de este sólido. El volumen va a ser igual a la integral doble de 2x. Ahora tenemos que decidir si necesitamos integrarnos con respecto a x primero, y luego y primero y luego x. En realidad mostraremos ambos. Si nos integramos con respecto a x primero, nos integramos con respecto a x de 0 a 4, luego nos integramos con respecto a y. Nos integramos con respecto a y de 0 a 3. Esto nos daría el volumen del sólido, pero si cambiamos el orden de integración también obtendríamos el volumen. También podemos escribir esto ya que el volumen es igual a la integral doble de 2x. Si nos integramos con respecto a y primero, lo haríamos de 0 a 3. Luego, con respecto a x, integramos de 0 a 4. Por lo tanto, no importa cuál use, evaluemos la integral doble y esta forma aquí. Lo que significa que nos integraríamos con respecto a y primero. Entonces, la antiderivada de 2x con respecto a y sería 2y. Entonces tenemos la integral de 0 a 4 de 2y, que debemos evaluar a las 3, y luego a 0 y luego encontrar la diferencia. Luego estamos sustituyendo estos valores por y, no x. Haciendo las sustituciones para y tendríamos 2x veces 3 menos 2x veces 0. Entonces esto nos da la integral de, esto sería 6x, 0, que es 6x, integrar con respecto a x de 0 a 4. Ahora nos integramos con respecto a x para tener 6 veces, esto sería x al cuadrado dividido por 2. Lo que se simplifica muy bien a 3x al cuadrado. Lo que sería igual a 3 veces 4 al cuadrado menos 3 veces 0 al cuadrado, que es igual a 3 veces 16, lo que equivale a 48. Entonces este 48 representa el volumen del sólido debajo de este plano azul, y arriba del plano sí sobre esta región en el plano sí. Y, por supuesto, porque es volumen, podríamos incluir unidades como unidades cúbicas. Y, por supuesto, si quisiéramos, también podríamos evaluar la integral doble usando este orden de integración, y obtenemos el mismo resultado de 48 unidades cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.